Y ayer conversábamos con el senador Francisco Huenchumilla sobre lo que está ocurriendo en la zona sur y lo que ocurrió cuando fue la ministra del Interior. Y queremos seguir ampliando miradas. Vamos a tener, ojalá, personas que sean parte de los territorios. Estamos tratando de ver si que podemos convocar también a alcaldes de la zona. Hoy día vamos a conversar con Domingo Namuncura. Domingo Namuncura ha sido parlamentario, ha sido además director de la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Y muchas gracias, Domingo, por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Gran amigo, además. Sí, pues. Sacaste una columna que parte de una manera bien interesante. Ajá. Y que me gustaría reproducir acá. Tú dices, ¿por qué hay que pedir permiso para ir a un lugar en la macrozona sur, cuando se supone que la ministra del Interior o las autoridades máximas del gobierno, bueno, están recorriendo el país? ¿Por qué hay que pedir permiso? Recogí la pregunta leyendo una cantidad enorme de Twitter después de todos estos acontecimientos y alguien sacó esa pregunta. A mí me pareció singular y que era importante hacer un comentario que tuviera un valor pedagógico. Porque efectivamente, comillas, suena extraño para quien no tiene un conocimiento de la historia de nuestro pueblo, de su cultura, de sus tradiciones. Puede sonar raro esto que, porque hay que pedir permiso para entrar a una comunidad indígena. La verdad es que es bien importante. Yo lo aprendí cuando fui director de la CONADI, en año 1997, y cuando había que visitar algunas comunidades, mis compañeros de trabajo de la CONADI me enseñaron de que había que realizar un importante protocolo previo, porque había que comunicarse con el cacique, con el huerquén de la comuna, consultar también con la machi de la comuna o de la comunidad respectiva, y solamente una vez que ya había un preacuerdo y se concordaban los temas, uno podía llegar a la comunidad, que además te recibía con un cierto carácter ceremonial, no ceremonial formal, sino que con un encuentro de todos los miembros de la comunidad, y se empezaba a desarrollar una conversación. Y eso era así, es así y va a seguir siendo así con todas las comunidades mapuche en general, porque se constituye una cultura que tiene que ver con las tradiciones ancestrales, con la forma como los mismos indígenas se han relacionado unos con otros, entre comunidades y comunidades, ¿no? Los caciques que quieren ir a la comunidad mandan a los huerquenes gestionan, luego va el cacique, conversan, y eso ha sido siempre así. Entonces, no debiera resultar extraño que si uno quiere visitar determinadas comunidades indígenas, particularmente mapuche, es importante tomar en consideración estas viejas, antiguas tradiciones, pero no por eso menos vigentes, que están instaladas de manera muy, muy intensa. Siendo embajador mapuche en Guatemala, con las comunidades mayas me encontré con lo mismo. Allá existen una cantidad enorme de grupos de trabajo, comunidades mayas, y para visitarlos en Huehuetenango o en Quetzaltenango, en Guatemala, primero había que hacer todo un proceso de conversar con las autoridades de esas comunidades, que luego preparaban el recibimiento. Ellos mismos salían al encuentro de uno cuando uno bajaba del vehículo, y ahí caminábamos por sendas, ¿verdad?, hasta el interior de la comunidad, y se realizaba el encuentro. Entonces, no debiera resultar extraño que esas tradiciones deben ser siempre consideradas. Y especialmente ahora que estamos avanzando, menos mal digo yo, a la idea de un Estado plurinacional, pluricultural, con reconocimiento constitucional de los pueblos, que se va a aprobar, espero yo, en el referéndum de la nueva Constitución, y eso cambia todos los modos de relación, o los modifica, para que haya realmente un vínculo con estas culturas ancestrales. ¿Y a ti te parece que eso fue una de las partes de lo que faltó en esta visita de la ministra al sur? Yo primero quiero destacar el hecho de que se haya iniciado rápidamente una exploración para concordar un diálogo político con las comunidades. Eso es un esfuerzo importante y meritorio. También quiero destacar que incluso en medio de las circunstancias que se produjeron ayer, los líderes, particularmente Temo Cuycuy, Víctor Quipil, Marcelo Carrillanca, señalaron que al margen de algunas incidencias, pongámoslo así, lo esencial es que ellos quieren dialogar. Mira, eso, Fernando, es clave en una comunidad que es muy simbólica.
Yo quiero decir que la comunidad de Temucuicui no es, comillas, cualquier comunidad. Ninguna comunidad es cualquier comunidad, pero Temucuicui tiene 18 detenidos en proceso. Ahí está radicada en forma emblemática la muerte de Camilo Catrillanca. En algunos allanamientos anteriores, las machis han sido arrastradas en el suelo. Nuestras machis son líderes espirituales del pueblo mapuche. Entonces, llegar al corazón de la comunidad de Temucuicui requiere, por supuesto, tener en cuenta estas largas tradiciones de lograr que ese diálogo se construya de manera armoniosa, pero lo esencial es que gobierno y dirigentes indígenas están por el camino de un diálogo con temas muy concretos, lo dijo muy bien Víctor Keupul. Aquí la discusión es territorio, tierra, restitución, esos son los temas de fondo. Y yo tengo la plena convicción de que el nuevo gobierno va a avanzar en ese camino. Entonces, esa es mi opinión. Déjame hacerte una pregunta que tiene que ver un poco con la historia que nos enseñaban a nosotros en el colegio. Oh, sí. Mira, el mapuche, más que el mapuche, el araucano, históricamente en el colegio, era una cosa mitológica. Sí, claro. Galvarino no profiere ni una queja cuando le cortan las manos. Así es. Caupolicán, pero es absolutamente estoico, según las anécdotas que se cuentan, cuando lo sientan en la pica. Lo que hace Lautaro, que a todas luces uno podría decir, mira, este gallo sirvió a Pedro Valdivia para después traicionarlo, es visto como y enseñado como una cosa, pero heroica, extraordinaria. Todo está puesto casi en yo te diría, en folletines como los estos de DC Comics, de El Hombre Araña y qué sé yo, y Superman. Así es. En términos... ¿Qué tanto eso ha, de alguna manera, Domingo, ha desprovisto la historia y cultura de las realidades, de la relación entre ellos, entre ellos y el resto de la población, más que la mitología que nos pasan por el colegio? La folclorización de nuestra cultura indígena es una grave deficiencia histórica de nuestros modelos de educación. Fíjate, yo estaba en 7º año, estaba muy chiquito, en el liceo. Creo que era el único mapuche en mi curso. Sí, era el único en el liceo. Nunca tuve grandes problemas porque además yo era medio rudo, si me tiraban alguna cosa así como mapuche y tal, por cual yo rápidamente entraba en la rienda. Pero me llamó mucho la atención que nos dieron un texto de un autor histórico que tenía casi todo el texto, la mitad de imágenes dibujadas y abajo texto, de historia de Chile, ¿no? Walterio Millar. Todavía lo tengo el libro y se lo muestro a mis alumnos. Y cuando hablan del tema indígena, 3 o 4 breves páginas, muestran esta parte épica, Caupolicán, Lautaro, qué sé yo. Cuando hablan de las costumbres, ponen el cultrum, la trutruca, el pilfil. Y cuando se refiere a la machi, señala en ese texto, Walterio Millar, de que la machi es una persona que tiene una influencia espiritual sobre las comunidades, pero la imagen, dibujada a mano por alguien, es de una persona que en los cuentos, digamos, de niños chicos, es una bruja, ¿me entiendes tú? Entonces, yo le dije a mi papá, le dije, oiga, papá, pero ¿así son las machis? No, me dijo, esa es una imagen falsa, esas no son las machis, ¿no? Entonces, yo entendí que lo que se estaba, comillas, promoviendo en esos modelos educacionales eran ciertos relatos breves de la historia mapuche, pero nada más, ¿no? Pacificación de la Araucanía, yo empecé a escuchar de la pacificación de la Araucanía en cuarto año medio, por un profesor historiador. Después algo más empecé a leer en la universidad, cuando era estudiante de trabajo social, pero nunca más. O sea, los modelos educacionales se invisibilizaron totalmente al pueblo mapuche. Y solamente destacaron algunas cosas folclóricas. Y por lo tanto contribuyeron a lo que decía anoche don Francisco Huenchumilla, a la construcción de una ignorancia histórica de todos los chilenos respecto de los indígenas de Chile.
Y eso contribuyó a la invisibilización, la marginalidad y la exclusión de los indígenas, que fueron considerados campesinos, pobres, rurales, metidos allá en algunas reducciones, y punto, ¿me entiendes tú? Entonces es un daño muy fuerte a la idea de una convivencia intercultural. Además, eso sumado al hecho de que la lengua mapuche fue prohibida en los colegios, se castigaba a los niños que hablaban mapuche, la iglesia intervino, no solo para aprovechar parte de las tierras que fueron despojadas y distribuidas, ellos también tocaron una parte importante de esas tierras despojadas, ¿verdad? Pero la iglesia intervino para, comillas, evangelizar a los infieles. Y por lo tanto, iglesia, Estado, ejército y el poder conservador de la sociedad se confabularon en crear un modelo de exclusión. Por lo tanto, todas las generaciones de los años 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta la generación de los 90, se han formado en una total desinformación, en una total ignorancia de las raíces profundas de la cultura indígena y de los conflictos que el Estado generó con el pueblo mapuche. Sin embargo, Domingo, así como estamos tocando esta parte donde a uno, yo me recuerdo, los cuentos sobre los araucanos eran unas cosas epopeyas increíbles. Sí. O sea, sí. Aquiles era una cagada. Sí, claro, sí, claro. ¿Entiendes? Claro, comparado con Caupolicán y con Galvarino y Lautaro. Y, sin embargo, con el paso del tiempo, tú empiezas a ver la dinámica política del país, la dictadura, etcétera, y tú te empiezas a sorprender de determinados hechos. Hubo 2 regiones donde ganó el sí en el plebiscito del 88. Sí. En la Araucanía y en los lagos. Sí. Siempre ha habido una mayor sobrerepresentación en términos de partidos políticos en la Araucanía por parte, por ejemplo, de la derecha, que por otros partidos. O sea, la Araucanía, y eso no es porque hay más colonos o más gente, no. Hay mucho mapuche que votaba por la dictadura, votaba por lo tanto, a uno lo lleva a preguntarse, Domingo, a ver, ¿cuál es la manera de ver el país que se tiene con todas las dinámicas y algunas muy contradictorias que tiene esta zona donde habita la mayor parte de los mapuches del país? Me han planteado en varias ocasiones este tema y yo siempre lo agradezco porque permite ayudar a explicar algo. Mira, en la Araucanía, la población de la Araucanía supera el 1.000.000 de habitantes. Estamos hablando de 1.100.000, 1.120.000, un poquito más, un poquito menos. De los cuales 280.000, más o menos, son netamente mapuche. Lo que significa que más o menos un cuarto de la población, un cuarto de la población de la región de la Araucanía son mapuche y el resto son no mapuches. Por lo tanto, la correlación electoral entre mapuches y no mapuches es más o menos de 1 a 3. Por lo tanto, el voto conservador de la Araucanía siempre tiene un predominio muy fuerte, que se mezcla con una parte de la votación mapuche que también puede ser entendida como conservadora, pero no tiene el mismo peso ni el mismo rango general de los otros 3/3 que votan conservadoramente. Entonces, ahí hay un dato que uno se lo examina. Por ejemplo, yo hice ese ejercicio hace algunos años, después de algunas elecciones, de ver cómo se votó en distintas mesas, en regiones, en comunas de Temuco, y descubrí este componente de que la relación 1/3 obviamente incorpora y mezcla el voto mapuche con el voto conservador no mapuche y lo agiganta. Por lo tanto, alguien puede decir perfectamente, oye, pero en Ercilla, mira, la elección, el resultado es de una manera tal que el voto mapuche es un voto de derecha. Y no es así, porque los otros 2/3 de la votación de Ercilla, que son conservadores, se impone sobre el voto mapuche, en el cual no todos votan conservadoramente, pero un porcentaje sí puede votar. ¿Por qué ganó el sí con votación mapuche en esta mezcla de 1/3? Porque también el mapuche vivió profundos procesos de represión y adquirió un temor muy fuerte frente a la dictadura. Piensa tú que 177 dirigentes mapuches están en la lista de la Comisión Rettig como detenidos, desaparecidos y ejecutados, porque todos ellos fueron activos dirigentes de la reforma agraria impulsada principalmente por el presidente Allende.
ellos fueron impulsores de la reforma agraria en sus territorios. Y como Allende expropió mucha tierra y le entregó a los indígenas 100.000 hectáreas, la odiosidad del mundo latifundista hacia el mundo indígena fue muy fuerte. Entonces, la violencia que se desató en la Araucanía en contra de las familias indígenas y particularmente de estos 177 dirigentes que murieron, generó un estado de temor muy fuerte en el mundo indígena. Y seguramente un sector de la votación de ese mundo dijo, no estoy muy claro si aun cuando ganó don Patricio, esto no vaya a reventar de nuevo, ¿me entiendes tú? Y ese porcentaje probablemente votó sí en el plebiscito, pero el otro porcentaje votó ampliamente por el no. Sí, pero ¿no? todavía un candidato de alguno de los partidos de derecha se siente más cómodo siendo candidato en la Araucanía que siendo candidato en Valparaíso. Porque el cálculo electoral es que tiene más votación conservadora en esa región, votación conservadora no indígena, y una parte de la votación indígena se puede sumar. Pero el peso de su esperanza electoral radica en la votación conservadora. Ayer Francisco Huenchumilla planteaba esta idea del diálogo. Sí. Que claro, ha habido diálogo entre el mundo indígena y el mundo no indígena en muchísimas partes del mundo. Así es. Y yo mencioné ayer, porque estudiaba un par de situaciones, que a mí me sorprendía, por ejemplo, que en Nueva Zelanda, que es uno de los países que siempre se invoca, digamos. Yo jugué rugby y muchos años y me tocó jugar con muchos neozelandeses. Así es. Y tanto maorís como de origen maorí como no maorí. Y me sorprendía lo afiatado que funcionaban todos muy bien y tienen el haka, que es el rito. Pero lo que sí no sabía entonces, y leyendo después, es que durante todo el proceso de diálogo que se tiene para este acuerdo de Waitangi, pero los sablazos, los balazos, pero corrían por lado y lado, sí, claro. Muy fuerte. Sí, o sea, sí. No fue una cosa como para que alguien diga, ¿sabes qué? Si que tú haces diálogo, todo se calma. No, fue tremendamente áspero, duro. Así es. Fue duro, toda negociación es dura. Piensa tú, el alzamiento del movimiento zapatista en México fue durísimo, pero terminó un acuerdo. El alzamiento de comunidades indígenas en Colombia fue duro, pero terminó en un acuerdo, y así sucesivamente. El punto es qué diálogo, cómo se hace, cuándo se hace y en qué circunstancias. Yo estoy bastante optimista y muy contento hoy, porque tenemos dos situaciones que son muy esperanzadoras para Chile. La primera es la Convención Constitucional, cuyo resultado, esperamos todos, finalmente sea aprobado por el país, de una nueva constitución que incorpora elementos jurídicos, principios constitucionales que ahora sí incluyen a los pueblos indígenas. Eso es un respaldo espectacular para una nueva política indígena. Segundo, tenemos el hecho de que hay un gobierno, el gobierno del presidente Boric, que reúne condiciones históricas y políticas suficientes como para lograr avanzar en un diálogo constructivo que considere todas las proposiciones que se han hecho a lo largo de estos años y se logre instalar en el epicentro del llamado conflicto, ¿verdad? La posibilidad de alcanzar las bases de un acuerdo que sea totalmente positivo. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de otros años en que los gobiernos intentaron, con la excepción del gobierno del presidente Piñera, que hizo otras cosas pero que no fue a lo sustancial fundamentalmente, intentaron diálogos, comisiones presidenciales, comitivas presidenciales. El informe del presidente Lagos en 2004 sobre verdad y nuevo trato es una joya histórica que yo recomendaría ponerla en todos los colegios porque Chile reconoció ahí su responsabilidad ante las injusticias cometidas con el pueblo mapuche y los pueblos indígenas en general. Pero el escenario del diálogo comienza a tener hoy día una perspectiva distinta a aquellos diálogos anteriores. Yo sostengo, lo he conversado desde allá un par de años, no es un tema de hoy día, de que el día en que el Estado de Chile logre sentar a las forestales, a los latifundistas, a la Sociedad Nacional de Cultura y a las autoridades ancestrales de las comunidades en conflicto para iniciar una discusión de verdad sobre las demandas históricas que están en la mesa,
se va a iniciar en Chile la posibilidad de construir ese acuerdo en un tiempo que puede ser, no me atrevo a poner un calendario, pero que va a ser un tiempo constructivo, pero igualmente complejo, ¿no? ¿Y hay agua para esa piscina? Yo creo que sí, porque mira... ¿Por qué te hago la pregunta, Domingo? Te la hago porque de pronto, y lo mismo planteó de alguna forma Francisco Huanchumilla ayer, hay mucha gente, y yo estaba viendo algunas de las personas que alegaban muy fuertemente en Temucuicui ayer, básicamente importa un bledo cuál sea el signo ideológico de quien está a cargo del Estado. Es el Estado que es básicamente la contraparte, es el adversario. Si es que son personas súper buenas personas, generacionalmente recientes, que tienen intención de hacerlo, yo vi a varias personas que no están aparentemente en una actitud, Domingo, como de darle el beneficio de la duda. ¿Cómo se arma un diálogo así? En el caso de Nueva Zelanda, las exploraciones fueron con un abanico de estrategias. No hubo una estrategia única. Yo cito siempre en algunas conversaciones el ejemplo del primer acuerdo de paz entre Palestina e Israel, en el tiempo de Clinton. La historia, cómo se construyó ese acuerdo, es notable. Fue oculta a la opinión pública mundial, oculta incluso para los poderes de cada país. Pero hubo una operación política sustantiva en que primero se exploró con distintos actores, todos en conflicto. ¿Qué estaban dispuestos a compartir? ¿Qué estaban dispuestos a ceder? ¿Qué estaban dispuestos a negociar? Esa negociación retrocedió varias veces, pero logró avanzar, hasta que finalmente los dos grandes líderes de Israel y Palestina y Clinton firman en Estados Unidos ese primer gran acuerdo de paz. Bueno, en Chile una estrategia de construcción de un acuerdo para lograr una real paz con los pueblos indígenas y particularmente el pueblo mapuche significa desplegar un abanico de 2, 3, 4, 5 estrategias simultáneas. No pueden ser, incluso algunas de ellas no pueden ser estrictamente públicas, tiene que iniciarse una conversación. Pero yo creo que hay condiciones porque se han dado señales. Las declaraciones de Juan Sutil el año pasado son bastante interesantes. Las declaraciones del presidente de la compañía manufacturera de papeles y cartones, que también insinuó que había disposición a un diálogo, también son esperanzadoras. Yo tuve la oportunidad, Fernando, lo voy a desclasificar ahora. El 4 de junio del 2018, yo había vuelto recién de Guatemala como primer embajador mapuche, y tuve la oportunidad de conversar con Alfredo Moreno en La Moneda, una conversación muy privada, reservada, de la cual nunca se supo. Él me invitó. Estuvimos... Él cuando era ministro de Desarrollo Social. Desarrollo Social. Me invitó a una reunión, yo dije, ya, ¿para qué será? Yo pensé que iba a ser una cosa de 15 minutos, una cosa... Fue 2 horas. Él tenía una cantidad de preguntas enorme, ¿verdad? Pero yo me di cuenta que él tenía una intuición que miraba no hacia el mundo social, político, de izquierda, centroizquierda, pueblo mapuche, sino que una intuición hacia el mundo empresarial. Y él quería explorar si lo que se podía conversar con el mundo empresarial podía tener cabida en este otro mundo. Y yo le dije, sí, puede tener cabida, pero depende de qué condiciones, cómo se establece eso. Y yo le dije al ministro Moreno en ese minuto, si usted logra esto, ministro, va a pasar a la historia. Porque esto nunca se ha podido hacer. Hasta que vino Catrillanca. Hasta que llegó ese momento crítico y cruel, ¿verdad?, de la muerte de Camilo Catrillanca, y desplomó todo, ¿verdad? Y entonces yo digo, si están las semillas, hay que regarlas, hay que avanzar con ellas, hay que crear las condiciones. Pero esto es una estrategia multivariada. Un relacionamiento con el mundo indígena, un relacionamiento con el mundo corporativo, llamémoslo así, un relacionamiento con los poderes del Estado, Parlamento, en fin, convención también es importante, un relacionamiento con los medios de comunicación, porque hay que hacer mucha pedagogía hacia la sociedad. Y eso requiere un plan estratégico que es nuevo, que no se ha implementado antes. Entonces, están las condiciones, ¿no? Y perdóname, Domingo, pero los grupos que hacen ostentación de su armamento, de que
están llanos a utilizar las armas, que de hecho las usan en el caso de ayer disparando al aire, pero con una ministra de Estado ahí presente. Sí. ¿Cómo esas personas entran o no entran dentro de las posibilidades de conversar? Bueno, en las tratativas de las relaciones entre el movimiento zapatista y el Estado mexicano, en las líneas, digamos, no públicas, llamémoslo así, hubo gestiones. Lo mismo con las comunidades en conflicto en Colombia. Por lo tanto, no debiera ser extraño que se abran canales que son absolutamente importantes en cualquier política de Estado, pública y privada, para ir explorando los caminos que permitan ir acercando posiciones. Porque lo que interesa a todos los pueblos indígenas, y en particular al pueblo mapuche y a los grupos más intensos, es si la pregunta, en este espacio de tiempo histórico, con este gobierno, se va a lograr la restitución de tierras indígenas. Esa pregunta está ahí. Las autoridades que sean capaces de decir, mire, lo vamos a intentar de verdad, ahora sí, desplegando todas estas opciones, eso debiera incidir en la lógica de estos grupos más intensos, por decirlo así, para que también ellos van a poner seguramente sus condiciones, pero las tratativas son importantes de hacerlas. Uno no puede excluir a nadie en este minuto, en lo público, en lo privado, a nivel de la alta política, a nivel de la media política, a nivel de la política, digamos, de base, no es posible excluir nada. Sí, esto ha pasado, tú lo has descrito muy bien, Domingo, ha pasado en varios países. Sí, así es. Han habido en la historia de muchos de esos países, pero momentos tremendamente duros, sangrientos, brutales. Claro, sí, claro. En algún momento dado estuvieron llanos a ponerse de acuerdo, pero aquí es donde salta la preocupación. Tú ves, por ejemplo, a Víctor Queipul, que ayer habló, diciendo, mira, perdóname, yo soy el lonco de aquí de Temuco y si es que tienen que preguntarle a alguien es a mí. Ahora, yo entiendo que le está diciendo, pasaron por sobre mi autoridad, y yo tengo una autoridad en términos de mi comunidad. Mi pregunta es, ¿esto es algo que hay que ir comunidad por comunidad, sí, uno a uno, o es algo que se trata de Estado de Chile con pueblo mapuche? No, territorio por territorio, sí. Porque hay una cosa muy interesante de observar. Si tú quieres resolver un conflicto con el mundo, con el gremio del magisterio, te entiendes con el colegio de profesores, ¿verdad? Si tienes con el gremio de trabajadores, con la CUT. El sueldo mínimo se acuerda con la CUT en general, ¿verdad? Y así, si tienes un lío con los trabajadores de Codelco, te entiendes con la Federación de Trabajadores de Codelco. O sea, es una verticalidad en la forma de relacionarse. Con el pueblo mapuche no. Con el pueblo mapuche tiene que ser por territorios, ¿no? Y los territorios están definidos. Territorio lafkenche, territorio huilliche, territorio pehuenche, están definidos, ¿no? Y por lo tanto, el relacionamiento estratégico para ir alcanzando acuerdos con esos territorios es a través de las autoridades ancestrales de esos territorios. Mira, en mi caso, en CONADI, para enfrentar el tema Ralco, yo tenía que necesariamente establecer vínculos con la Junta de Caciques de Ralco, 8 caciques, que representaban a las 8 comunidades de Ralco. No me reunía con la Junta de la Buta Huillimapu de Osorno porque el Ralco no estaba en Osorno, estaba en Los Ángeles. Y por lo tanto, todos los acuerdos que CONADI alcanzó, entre otros, por ejemplo, acordamos que ninguna familia pehuenche siguiera firmando permutas de Ralco porque no sabían leer ni escribir. Y los hacían firmar las permutas con la huella, los llevaban a Santa Bárbara, les daban un almuerzo, una cazuela, qué sé yo, eso está todo escrito en mi libro, y después lo llevaban a la notaría. Y yo les preguntaba con el fiscal don Carlos Vargas, la persona que firmó leyó la escritura antes de firmar, es que no sabe leer, pues directo, no sabe leer ni escribir. ¿Pero y cómo firmó? ¿Le leyeron la escritura? No, no le leyeron. Firmó y se lo llevaron de inmediato a Ralco.
Es así, así se construyeron las permutas de Ralco. Entonces, yo me indigné, viajé a Santiago, hablé con Villarsú, ministro secretario general de la presidencia, y le dije, yo no voy a aceptar esto. La ley indígena me da competencias para dar la instrucción de que ningún pehuenche firma permutas de Ralco sin la venia del Consejo Nacional de la CONADI. Bueno, pero ese acuerdo yo lo construí con la Junta de Caciques de Ralco, pero en ese sector, en ese territorio. Y con la Junta de la Huita Huillimapu vimos otros temas, con los pehuenches, con los lafkenches vimos otro tema, el tema costero, y así con los huilliches, otros temas en la zona de los lagos y los ríos. La relación es con los territorios. Los territorios están demarcados y tienen autoridades ancestrales muy definidas, y que como nosotros desconocemos la estructura organizacional, tendemos a mirarlos, a huevo a las autoridades ancestrales. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con el cacique? ¿Con qué cacique? ¿Pero quién es ese gallo? ¿Me entiendes tú? Yo eso lo he escuchado de altas autoridades de otros gobiernos. Pero ¿cómo voy a andar hablando con tantos caciques? Yo quiero saber con quién me entiendo. Entonces yo le dije, no, tú tienes que entenderte con el territorio lafkenche, con el territorio pehuenche, con el territorio amaucao, en la zona del Maule, y con ellos ir concordando, ¿verdad?, determinados tipos de acuerdos. Esa práctica se empezó a tomar en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y dio buenos resultados, ¿no? Eso funciona cuando los alcaldes dicen de que hay que ir conversando comuna por comuna, pero parece que no funciona mucho cuando hay que hablar territorio por territorio. Claro. Entonces, yo diría que en la nueva estructura institucional del Estado que se está trazando en la nueva Constitución, el reconocimiento a las autoridades centrales y la valoración de su peso político o cultural es fundamental. Ahora, ojo, eso está establecido en la Ley Indígena 19.253, promulgada en Chile el 5 de octubre de 1993. Tiene 28 años de vigencia. Es la única ley en la historia de Chile que ha durado tanto. La ley 17.729 del presidente Allende duró 1 año y medio. Fue aprobada en 71 y en 73 fue liquidada por la dictadura, ¿no? Aún así, Allende logró entregarle a los mapuches 100.000 hectáreas. En fin, pero todo eso murió con el golpe militar. Entonces, yo diría que vuelvo al optimismo. Yo miro con optimismo, con esperanza, estoy contento por lo que está pasando en el Chile de hoy, después del estallido, en fin. Yo no quiero imaginar en qué punto estaríamos hoy día si hubiera ganado el señor Kast la presidencia, lo quiero decir abiertamente. Por tanto, tengo mucha esperanza de que en los próximos 2-3 años vamos a encontrar una luz muy potente al final del túnel, pero porque tenemos estas contribuciones, Convención Constitucional que está haciendo su pega y la está haciendo muy bien, con altibajos, pero la está haciendo muy bien, que vamos a tener un Estado plurinacional, que los indígenas van a estar reconocidos en la Constitución. Chile es el único país en América Latina que nunca incorporó a los indígenas en la Constitución. Nunca. O sea, tú analizas la Constitución de 1980 y buscas la palabra indios, indígenas, infieles, pueblo originario, pueblo indígena. No la encuentras. Analiza las otras 15 constituciones de América Latina y están mencionados. ¿Me entiendes tú? Y mejorados. Entonces, el que Chile aparezca con una constitución, con un capítulo que diga de los pueblos indígenas de Chile, oye, yo te digo, eso es como para vivir tranquilo, entender que se ha construido algo muy potente. Entonces, yo diría que confianza, optimismo para todos los chilenos, para los pueblos indígenas, fuerza para el gobierno, para encarar este proceso nuevo que viene, y buena disposición y voluntad para todos, porque si podemos llegar a un acuerdo amplio, estratégico, bien consensuado, bien construido, vamos a tener una sociedad que se habrá reconciliado con sus pueblos indígenas. Domingo Namuncura, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Fernando. Muchas gracias. Gran amigo de